Cuando un creador llega al millón de seguidores, parece que viene con un starter pack, placa de YouTube, ego inflado y una funa por Groom. A ver, el problema es que esto ya no sorprende. Aparece un hilo, capturas, DMs, edades que no deberían cruzarse nunca y después el mismo ritual patético. El video de disculpas, cara triste sobreactuada, asumo mi responsabilidad, era solo humor de la época y no, pedir perdón no arregla nada, solo confirma que eres un imbécil con cámara. Ahora, dejemos algo claro desde el principio para los distraídos o los malintencionados. El groom es inaceptable, punto. No hay contexto, no hay matiz, no hay me equivoqué, no hay trauma previo que lo haga menos grave. Explicar un fenómeno no es justificarlo y si no entiendes esa diferencia, este video no es para ti. Y soy consciente de que estoy tocando un tema delicado, pero de verdad necesito que pongan demasiada atención porque no quiero parecer que los estoy justificando y tampoco quiero que algún fanático falaz distorsione este análisis para después utilizar mis argumentos como excusas para justificar las asquerosidades de sus figuras. Y vuelvo a aclararlo una vez más. Antes de seguir, lo dejo brutalmente claro para que no haya malabares mentales después. El groom no se justifica, no se explica para absolver, no se relativiza y si alguien usa este video para defender a un creador es porque entendió lo que quiso y no lo que se dijo. Ahora sí, empecemos. No sé tú, pero yo uso internet desde que tengo 9 años, desde la llamada época dorada, tiempos de Fernanfloo, Rubius, Hola soy Germán, Vegeta 777 y de este lado de México el Wherever Tomorrow Crew y los polinesios estaban en su prime. La E3 y el YouTube Rewind eran nuestra velada allá por 2014-2015 porque era el único evento en donde veíamos a nuestros creadores colaborar. TikTok no existía y las funas eran bastante estúpidas, o sea, en esos años Yao Cabrera, un creador famoso de esa década, hizo una broma falsa que hizo arder a todo YouTube habla hispana. Hoy es algo muy normal, sabemos que hay bromas falsas que son meramente entretenimiento y no nos ponemos como simios a llorar por eso, así que por ese lado internet evolucionó, ¿o no? Durante años las funas en internet eran otra cosa, muchas causadas por razones torpes, bots, clickbait, bromas falsas, canales de críticas, hasta por monetizar tus videos te funaban. La funa más grave podía ser ocasionada por un experimento social cuestionable o retos estúpidos que se salían de control. Hoy el panorama es completamente distinto. Las funas actuales ya no giran en torno a chistes fallidos. Ahora hablamos de conductas serias y dañinas, estafas financieras, esquemas engañosos, promoción de apuestas fraudulentas, maltrato hacia terceros, desinformación médica, cursos estafa, divulgación de pseudociencias y en los casos más delicados, abusos de poder que involucran bueno, ustedes lo saben. Y esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Estos comportamientos son algo nuevo o siempre estuvieron ahí y recién ahora se visibilizan? Todo indica que no es algo nuevo, lo que cambió fue el contexto moral de internet. Si miramos la cultura de internet de hace una década, hay casos concretos que hoy resultan difíciles de defender, pero que en su momento fueron normalizados o incluso celebrados. Por ejemplo, Wismichu construyó parte de su contenido alrededor del shock, polémicas y la humillación como forma de entretenimiento. Años después se le señaló por prácticas como la difusión de, cosas de chicas sin su consentimiento, presentado como un troleo de Omegle. En ese contexto muchos lo veían como algo épico, no como una vulneración grave de la privacidad ajena. Algo similar ocurrió con otros creadores de la época. Dross estuvo envuelto en polémicas relacionadas con el envío de fotos de su, ya saben, en contextos inapropiados, que aquí no diré a qué público le mandaba eso, pero ustedes ya se imaginarán y pueden buscarlo, como si se tratara de una provocación o una papeada a sus haters femeninas. En ese momento una parte del público lo interpretaba como humor negro o troleo, no como una conducta directamente ilegal, inmoral, enferma y asquerosa. Nada de eso era éticamente correcto, ni siquiera en su momento. Lo que pasaba es que no se nombraba como lo que era.
Y a ver, en 2012, 2015, gran parte del internet estaba dominado por adolescentes edgys, tipos jóvenes, cero reflexión sobre poder, consentimiento o consecuencias. Con la llegada de más usuarios a internet, de públicos más diversos y de una mayor conciencia sobre el daño real que pueden causar ciertos comportamientos, la moral colectiva cambió. Lo que antes se festejaba, hoy se revisa, y cuando se revisa envejece mal, muy mal. Y hagamos una conclusión de esto. La moral cambia, muchas cosas que hoy algunos defienden diciendo que antes se festejaban como humor o provocación, en realidad nunca fueron correctas ni debieron ser aceptadas. No es que el tiempo las haya vuelto problemáticas, es que siempre lo fueron. Lo que pasó es que eran consumidas por un público mayoritariamente joven e inmaduro que no veía la gravedad de esas prácticas ni sus consecuencias reales. No había reflexión, no había cuestionamiento, solo consumo y aplauso. Hoy no es que entendamos menos el humor, hoy entendemos mejor el daño. Así que no, viejo, no era humor de la época. Y entendiendo todo esto, viene la pregunta central del video. ¿Por qué parece que de repente hay tantos casos de grooming? A ver, recuerdo que este tipo de casos empezaron a exponerse allá por 2018, pero no eran tan masivos como en la actualidad. Uno de los primeros casos que conocí por aquellos años fue el caso de Memo Aponte y el Demente. Uno lo justificó y el otro confesó que dichas acusaciones eran reales. Pero ¿por qué hay más ahora? Y a ver, la respuesta es: no hay más grooming. Hay más creadores de contenido con poder mal manejado y menos lugares para esconderse. A esto hay que sumarle algo que casi nadie menciona. Antes internet estaba mucho más centralizado. Durante años prácticamente todo pasaba por YouTube. El usuario promedio estaba limitado a consumir contenido ahí. No había foros masivos ni plataformas con algoritmos capaces de amplificar denuncias personales. Si algo pasaba, se quedaba en comentarios, en rumores o directamente se perdía. Hoy eso cambió por completo. Plataformas como X, Reddit o TikTok tienen algoritmos mucho más agresivos y horizontales. Cualquiera puede contar su experiencia, mostrar pruebas y llegar a miles o millones de personas. La exposición ya no está controlada por el creador, está distribuida. Antes el creador tenía el micrófono, hoy cualquiera lo tiene. Además, el ecosistema se saturó. Ya no existen solo youtubers, hay streamers, tiktokers, influencers de nicho, creadores efímeros. La barrera de entrada es mínima y la cantidad de personas con audiencia explotó. Y cuando multiplicas la cantidad de creadores, multiplicas también los casos problemáticos. No porque todos sean así, sino porque estadísticamente en un sistema saturado, los comportamientos turbios aparecen más seguido y se hacen visibles más rápido. El modelo del creador cambió. Antes subir videos a internet era un hobby, hoy es carrera, dinero y estatus. Eso atrae a gente que busca validación rápida y fácil, no necesariamente a gente madura. El filtro bajó. También la relación creador-audiencia es artificialmente íntima. Los DMs, los streams, el somos amigos, el les hablo directo o los discords exclusivos creador-fan destacado. Eso borra límites que en el mundo real existen y algunos adultos eligen aprovechar esa cercanía. También audiencias cada vez más jóvenes en plataformas cada vez más grandes. Muchos creadores crecen con público adolescente y a ver, el problema no es tener ese público, el problema es no poner límites claros cuando eres adulto y ahí es donde varios fallan. Y por último, la fama temprana más la inmadurez emocional. Gente de 20 a 25 años con millones mirando, cero experiencia afectiva y ningún adulto diciéndoles esto no los obliga a hacer nada, pero aumenta brutalmente las probabilidades de que crucen líneas si ya venían flojos de la cabeza. Y acá es a donde quería llegar, la inmadurez y la cero experiencia real. Sabemos que la mayoría de creadores de contenido vienen de nichos muy específicos, frikis, otakus, gamers. Y a ver, no estoy generalizando ni comprando el estereotipo berreta de gamer igual a gordo antisocial que vive en una cueva. Hermano, yo soy friki y no me considero ni raro ni un introvertido incapaz de hablar con gente. Pero tampoco nos hagamos los tontos. Históricamente estas comunidades siempre fueron minoría. Antes del internet, si tenías gustos así o te los guardabas o esperabas
a una convención anual para sentirte normal. Internet cambió eso, les dio espacio, voz y libertad para compartir sin ser juzgados. Ahora bien, sin generalizar, es un hecho que dentro de estos grupos suele haber muchas personas introvertidas, con pocas habilidades sociales y con poco o nula experiencia afectiva, especialmente con mujeres. Y a ver, no todos claramente. Y lo que sigue es una observación mía. Y ojo, no soy psicólogo ni sociólogo. Hay creadores que porque directamente eran unos pedófilos. Pero también hay otros casos donde siento que no va tanto por ese lado, sino por lo anterior. Tipos con cero contacto femenino, autoestima por el suelo y una madurez emocional inexistente. Y hay que verlo de esta forma. De pronto les llega la fama, mensajes, atención, fans diciéndoles lo increíble que son y ahí no desaprovechan la oportunidad, incluso cuando esas personas no tienen la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque jamás habían recibido esa atención en su vida. No saben manejarla, son los que no pueden encarar a alguien de su edad porque no se sienten suficientes, porque las de su edad no les dan bola, y entonces aquí encuentran lo fácil, chicas que los idealizan rápido, que se emocionan, que los ponen en un pedestal y los hacen sentir importantes. Y ojo, esto no es una justificación ni estoy diciendo que así sea el caso de todos los groomers. Solo intento entender la motivación de estas mentes torcidas, no defenderlos, porque también existen los otros casos, los que directamente apuntan de forma consciente a un público que todavía no tiene la capacidad de tomar decisiones, y ustedes saben a qué público me refiero. Y esta observación que hice fue más por el lado de personajes como Espartaco 18, un incel al que catfisheaban 1000 veces, con una autoestima tan hecha mierda que terminó metiéndose con chicas que bueno, probablemente seguían jugando Roblox. O el caso de Memo Aponte, un tipo con una infantilización tan marcada que tranquilamente encaja en un síndrome de Peter Pan, vivió rodeado de Disney toda su vida y se nota por esa polémica que tuvo. Y ojo, intentar entender no es empatizar ni mucho menos defenderlos, es analizar cómo funciona su cabeza para poder identificar, prevenir y alejar a este tipo de individuos peligrosos antes de que hagan daño. Tampoco los convierte en víctimas ni hace que su caso sea menos asqueroso por ser distinto al de otros. Al contrario, simplemente los coloca en otra categoría dentro de la misma asquerosidad. Y antes de cerrar, si les gustó el video, pásense por el canal. Suelo analizar películas, pero también voy a hacer análisis de internet, de creadores de contenido y de temas sociales que valen la pena discutir. Gracias por quedarse hasta el final. Feliz año nuevo y nos vemos.